Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Esto es Voz de Vida, es la hora de evangelizar. Me da mucho gusto poder estar con ustedes y que me acompañen esta hora en la que estaremos hablando nuevamente con estas conversiones que se han dado a lo largo de la historia de la Iglesia. Y pues antes de comenzar, como es nuestra costumbre, lo haremos con nuestra oración inicial, que he tomado el día de hoy, de acuerdo a la liturgia, el Salmo, que creo que es, eh, pues, la verdad que muy apropiado, sin duda alguna para cualquier tiempo, pero quizá hoy pueda ser todavía mucho más adecuado. Así es que nos ponemos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú me escrutas, Yahvé, y me conoces. Sabes cuando me siento y me levanto. Mi pensamiento percibes desde lejos, de camino o acostado, tú lo adviertes. Familiares te son todas mis sendas. Aún no llega la palabra a mi lengua, y tú, Yahvé, la conoces por entero. Me rodeas por detrás y por delante, tienes puesta tu mano sobre mí. Maravilla de ciencia que me supera, una alta que no puedo alcanzar. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el Seol, allí estás. Si me remoto a las alas de la aurora, si me instalo en los confines del mar, también ahí tu mano me conduce. También ahí me alcanza tu diestra. Gracias, gracias, Padre bueno, porque sé que en todo momento estás conmigo, me estás conduciendo, me estás guiando, estás poniendo los medios para mi salvación al alcance de mi mano. En mí la sabiduría de tu Santo Espíritu, y que este espíritu de sabiduría me conduzca por los caminos al encuentro definitivo con tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hemos estado viendo, pues, eh, primero, las razones por qué la Iglesia Católica decimos es la Iglesia de Cristo, la Iglesia verdadera, la Iglesia única, fundada por Jesús, que a lo largo de más de 2000 años, y a pesar de que ha habido muchos intentos de querer destruirla, aquí seguimos, aquí estamos, 2000 años después, ¿sí? Y vemos pues que todos estos fundamentos es los que nos van dando la certeza de que es la iglesia fundada por Cristo. Y empezamos a ver cómo grandes personajes ahora de nuestra iglesia se han ido adhiriendo a la misma, siendo ellos de origen, algunos hemos visto protestantes, pues anglicanos, o especialmente a quien acaban de hacer doctor de la Iglesia, el Papa León XIV, ¿verdad? El cardenal John Henry Newman, que sus orígenes son protestantes, anglicanos, ¿sí? Después vimos a Robert Hugh Benson. Y ahora vamos a continuar con otro más, que es Vernon Johnson. Vernon Johnson era un pastor anglicano nacido en 1873. Ingresó a la Iglesia Católica
el 13 de septiembre de 1929. En su libro autobiográfico, Un Señor, una fe, describe su trayectoria espiritual. Sí. Dice así, la iglesia, la iglesia católica, dice, la iglesia católica es realmente la iglesia fundada por Cristo. ¿M? Y fundada precisamente para custodiar la verdad y enseñarla sin error a los hombres hasta el fin de los siglos. Solo la Iglesia Católica ha sido fundada por el mismo Dios sobre la roca del pontificado. Hecho este, históricamente irrefutable, en virtud del cual solo ella puede con verdad proclamarse infalible en su divina misión de apostolado. Solo ella tiene poder y autoridad garantizados por Cristo para guiar y alimentar a todos los hombres como a ovejas congregadas en un solo rebaño y bajo un solo pastor. Mi primer encuentro con la Iglesia Católica, dice Vernon Johnson, considerada como realidad actual y viviente, ocurrió en Lisieux en el año 1925. A fines de 1924, estando en cierto convento, anglicano de religiosas, a donde había sido enviado para dar un retiro, la Madre Superiora puso en mis manos la autobiografía de Santa Teresa de Lisieux. Imposible describir el estado en que me encontraba cuando por fin después de medianoche pude cerrar el libro. Jamás escrito alguno había conmovido todo mi ser de aquella manera. Su visita a Lisieux le impactó mucho. En el año 1926 repitió la visita y empezó a preguntarse sobre la unidad de autoridad y autoridad de la Iglesia Católica, considerando la posibilidad de que fuera la Iglesia verdadera fundada por Cristo. Dice, autoridad y unidad. He ahí las dos interrogantes, las dos dudas terribles que me asaltaron en Lisieux. Llegué a comprender que el Señor había fundado su iglesia para que fuera maestra divina del mundo, que le había prometido la asistencia perenne del Espíritu Santo, ¿sí? Que habría de guiarla en la predicación y enseñanza de la verdad y que él mismo, el Señor en persona, había de estar siempre con ella hasta el fin de los siglos. Decir que la Iglesia no tiene ya potestad para enseñar equivaldría a decir que el Señor ya no está con ella, ¿sí? En contra de lo que Él tan categóricamente le había prometido y tan incondicionalmente había asegurado. Cuando partí de Lisieux, después de mi segunda visita, mi sentimiento dominante era que tenía ante mí una tarea abrumadora, casi imposible. Tenía que realizar un estudio completamente imparcial acerca de la Iglesia Católica y me encontraba totalmente perplejo en cuanto al modo de lograrlo. Pensaba yo que si, por un imposible, llegase a persuadirme algún día de que Roma estaba en lo cierto, ello significaría para mí el trastorno de toda mi vida y el hundimiento de todos mis ideales. En una edad, además, en la que es casi imposible comenzar de nuevo. Y eso sin contar la otra catástrofe, mucho peor, el rompimiento de todos mis antiguos lazos de amistades espirituales y humanas. Algunas veces, desesperado del éxito,
Estuve a punto de desistir y querer alargarse al asunto, dejando todo para más adelante. Me atormentaba el pensamiento de otra pérdida más grande, aquellas almas tan numerosas que yo habría de poder conquistar en misiones como aquellas concurridísimas que yo misma había organizado en las grandes ciudades fabriles y en otros muchos lugares de Inglaterra. Gracias al cielo y generosidad de muchos sacerdotes y seglares de nuestra iglesia anglicana, yo me preguntaba, ¿por qué los obispos anglicanos enseñan doctrinas entre sí diferentes y a veces contradictorias? Y cuando alguno me preguntaba a qué obispo debía obedecer, tampoco podía señalarle una autoridad que de hecho no existía entre ellos. Lo único que me quedaba era ponerme en camino hacia la Iglesia Católica. Para ello, fui a vivir con un amigo católico para poder recibir de él las primeras instrucciones. Al fin, se fueron disipando las nubes y llegó la claridad. Después me fui a una orden religiosa para instruirme por completo. Allí encontré la paz. Vernon Johnson hizo un largo camino, lleno de dificultades hasta llegar a la plenitud de la fe y de la verdad en la Iglesia Católica. Pero valió la pena, porque solo en la verdad se encuentra la verdadera paz. En 1933 se ordenó sacerdote católico. Maravilloso. Este, esta conversión de Vernon Johnson. Vamos ahora con Gilbert K. Chesterton, un periodista famosísimo, novelista, poeta y crítico literario. Es una figura genial de la literatura inglesa y uno de los autores modernos más citados. Autor de novelas como Padre Brown, Ortodoxia o El hombre eterno. Bautizado anglicano, se alejó de la práctica religiosa, dice en su autobiografía. Entre las cosas dudosas en las que me enredaba, me ocupé del espiritismo sin tener siquiera la decisión de ser un espiritista. Mi hermano y yo solíamos jugar con una tabla de Ouija, pero éramos de los pocos que jugábamos con ella en una broma, como en broma, sí. No obstante, no descarto completamente la sugerencia de algunas personas de que estábamos jugando con fuego e incluso con fuego del infierno. Lo único que puedo decir con completa confianza acerca del poder místico e invisible es que todo es mentira. El ambiente general de mi niñez era agnóstico. Mis padres constituían la excepción porque creían en un Dios personal o en una inmortalidad impersonal. Mis ideas se alimentaron casi exclusivamente de publicaciones anticatólicas. Sin embargo, ahora que soy católico, creo que la Iglesia Católica puede salvar al hombre ante la destructora y humillante esclavitud de ser hijo de su tiempo. Los católicos, muy al contrario de todos los otros hombres, tienen la experiencia de 19 siglos. Una persona que se convierte al catolicismo llega a tener de repente 2000 años. La iglesia es obra del Creador y sigue siendo capaz de vivir lo mismo en su vejez que en su primera juventud. Y sus enemigos en lo más profundo de sus almas han perdido ya la esperanza de verla morir algún día. Cuando la gente me pregunta, ¿por qué ha ingresado usted en la iglesia de Roma? La primera respuesta es para desembarazarme de mis pecados, pues no existe ningún otro sistema religioso que haga realmente desaparecer los pecados de las personas.
El sacramento de la penitencia concede vida nueva y reconcilia al hombre con todo cuanto vive. Pero no lo hace como suelen hacer los optimistas, los hedonistas y los predicadores paganos de la felicidad. El don se concede mediante un precio y está condicionado por una confesión. En una oportunidad le preguntaron, ¿por qué se hizo usted católico? Y respondió, porque quiero ser feliz. Así de simple. La dificultad para explicar adecuadamente el por qué soy católico consiste en el hecho de que hay 10.000 razones que se pueden resumir en que el catolicismo es verdadero. Sé que el catolicismo es demasiado grande para mí y aún no he explorado todas sus terribles y hermosas verdades. No sé explicar por qué soy católico, pero ahora que lo soy, no podría imaginarme de otra manera. Estoy orgulloso de verme atado por dogmas anticuados y esclavizado por credos profundos como suelen repetir mis antiguos periodistas con tanta frecuencia. Pues sé muy bien que son los credos heréticos los que han muerto y que solo el dogma razonable vive lo bastante para que se le llame anticuado. El párroco de Chesterton recordaba que la mañana de su primera comunión era plenamente consciente de la inmensidad de la presencia real de Jesús. Y cuando lo felicitó le dijo, ha sido la hora más feliz de mi vida. Chesterton defendió a la Iglesia y la fe católica en sus escritos y hasta fundó un seminario, G.K.'s Weekly, es un semanario, perdón, no un seminario, G.K.'s Weekly, para comunicar su pensamiento católico. Vamos ahora con Ronald Knox. Ronald Knox, que vivió de 1888 a 1957. Un gran humanista inglés, profesor de la Universidad de Oxford, todavía siendo un sacerdote anglicano, amaba a María, como escribe en su Eneida espiritual. La lectura del libro de Hugh Benson, Confesiones de un converso, le ayudaron mucho en su camino a la iglesia. Le roía la duda de que no era verdadero sacerdote como anglicano y que sus misas no eran verdaderas, ni estaba Jesús en la hostia consagrada que él tenía en sus manos al celebrar la misa anglicana. Se retiró a meditar a la abadía benedictina francesa de Farnborough y allí se convirtió definitivamente. Antes creía que hacerse católico era meterse en un rígido internado, donde se le prohibirían todas las libertades como esclavos del Papa de Roma. Y ahora se sentía libre con una fe segura a toda prueba. Se convirtió en 1917 y escribió el libro Lo que creen los católicos. Tradujo la Biblia Vulgata de San Jerónimo al inglés y fue el más brillante convertido inglés después de Henry Newman, nada más, nada menos. El cardenal, ahora doctor, John Henry Newman. Juan W. Berkay, o Berkeido Berkabel. Él es un nacido de la familia calvinista holandesa. Mm, Calvinista, recuerden que Lutero cuando inicia la reforma, sí, junto a él estaba Calvino, después hubo unos desacuerdos entre ambos, sí. Calvino inició su propia reforma. Sí. Ahora tenemos más de 40.000 divisiones entre los protestantes, pero bueno.
Inicialmente fue Lutero, después también Calvino, cada quien por su lado. Y John Berkeley, pues él había nacido como calvinista. A los 18 años se negó a recibir el bautismo. En París, Berkeley había entrado varias veces a las iglesias católicas como visitante, pero en Huelgoat asiste por primera vez a una misa. Al santo, dice él, todos se arrodillaron. ¿Cómo? Quedó él perplejo. Yo arrodillado. Mi orgullo, dice, protestaba con todas sus fuerzas contra semejante humillación. Pero yo estaba ahí, de pie, sobresaliendo entre todos. No podía hacer otra cosa y me arrodillé como los demás. Cuando los hombres se levantaron, también yo me levanté, pero al levantarme, algo había cambiado en mí. Era ya católico a medias, pues mi orgullo se había quebrantado. Me había arrodillado, me había arrodillado. Y esto para él fue algo tremendo, sí, porque era como humillarse, era como humillarse. Después de unos meses de lucha interior, estando en un pueblecito de Saint Nolf, asistía con frecuencia a misa y leía el Nuevo Testamento. Pensaba, si me hago cristiano, entonces lo seré de verdad. Y de verdad, para mí quiere decir ser católico. El 26 de agosto de 1893 recibió el bautismo en la capilla del Colegio de los Jesuitas de Venice y fue profundizando su fe leyendo libros como la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús y las confesiones de San Agustín. Se hizo religioso con el nombre de Fray Wilborgo y el 20 de agosto de 1902 se ordenó de sacerdote. Escribió su autobiografía titulada El tormento de Dios. Vamos ahora con Irma Barsi, nacida en 1904, en Hungría. Fue una gran escritora de familia evangélica luterana y dice, durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, corríamos al refugio. Un día después del bombardeo corrí a la iglesia católica, ya que era un día laborable y no suelen estar abiertas las iglesias protestantes. Y junto a los demás fieles me arrodillé ante la imagen de la Santísima Virgen. Los domingos, cuando no iba de excursión, asistía al culto evangélico, pero mis sentimientos y emociones religiosos dependían de la predicación del pastor, buena o aburrida. En cambio, en las clandestinas visitas a los templos católicos, notaba cada vez con más claridad que me faltaba algo. Posteriormente comencé a asistir los domingos a misa. Después de la guerra, fui a Roma y fue casi un milagro entrar el Jueves Santo en la Capilla Sixtina, donde su santidad celebraba la misa. Estaba de rodillas en la sala Regina cuando el Papa pasó a pie por delante de nosotros y nos bendijo con su pálida mano. El domingo de Pascua lo vi en la misa de San Pedro. El 8 de mayo de 1948 pude por fin ser hija de la Santa Iglesia. Ante el altar de San Francisco de Asís, en la iglesia del convento, pronuncié mi credo. Poco después viví el día más feliz y más bello de mi vida, el día de mi primera comunión. Qué difícil resulta explicar con palabra humana lo que sentí en aquel instante. Aquel goce infinito del alma solo podía expresarse
por el celestial idioma de la música. Así era la música de un coro invisible. Resonaba en mi alma. Un canto de ángeles fluía por entre sus notas y me plegué en dichosa gratitud, con lágrimas de alegría, a la suave y amorosa mano de Dios. Es como si hubiese nacido de nuevo. Todo me parece ahora tan claro y sencillo. Después de muchas dudas y luchas internas, después de largas odiseas, por fin estoy en casa. Después de la Segunda Guerra Mundial, me dirigí a París con mi familia. Allí busqué contactos con círculos católicos y la providencia de Dios me condujo a la Valle Saint-Marie, perdón, perdón, donde el padre Charles Massapkin me recibió en la iglesia. La mayoría de mis libros de los últimos años, basados siempre en temas religiosos, fueron aceptados en la Suecia protestante más amablemente que mis anteriores obras. Además, consideré que mi labor había de ser despertar en Suecia el interés por la Edad Media católica. Por ello, publiqué estudios detallados sobre personajes santos. Ha sido uno de los más famosos escritores de Suecia. Bien, vemos la importancia de cómo fueron estas conversiones, hasta ahorita, donde vamos, sí, estas conversiones de todas estas personas de diferentes orígenes, y mismos anglicanos, y ahora calvinistas también, luteranos, en fin, y cómo van descubriendo la verdad. ¿Sí? Yo no entiendo por eso a veces cómo católicos se dejan llevar tan fácilmente por unas corrientes eh, que la verdad nomás mueven un poco sentimientos, emociones, pero no una razón, ¿sí? Fundamentos verdaderamente sólidos como para decir, bueno, entonces me voy porque acá por acá está la verdad. Si realmente tuvieran interés, hubieran profundizado en su fe católica antes de pensar en irse a otro lado. Pero esa es la realidad. La realidad es que mucha de la gente se va es porque no conoce la iglesia. Eso es lo que sucede. No conocen la iglesia. Y eso es lo que tristemente sucede. No se ponen a estudiar un poquito, no se ponen a leer, cuando menos un poco. Fíjate, en este caso, como la lectura nada más de una autobiografía de Santa Teresa de Lisieux y las confesiones de San Agustín fueron determinantes para esta conversión que acabamos de presentar. En fin. Bien, vamos ahora con Sigrid Undset, de Noruega, gran escritora, que además recibió el Premio Nobel de Literatura en 1928. Ha visto sus obras traducidas a muchos idiomas. En su relato, Mi conversión al catolicismo, traducido del noruego al francés por el padre Bishop, para la revista Estudios, dice, en el protestantismo tal como aprendí a conocerlo, la desgracia está en que cada uno tiene su convicción personal y su propia fe. Yo no había dudado nunca de que la Iglesia Católica se identificara con la Iglesia fundada por Cristo. Para mí la cuestión de la autoridad de la Iglesia Católica era totalmente una cuestión de autoridad de Cristo. Siempre había considerado a la Reforma Protestante como la historia de una rebelión contra el cristianismo, aunque fuese una rebelión de creyentes y de cristianos animados por una intención piadosa. Tampoco me había hecho gran impresión las objeciones habituales que oía
contra el catolicismo como el escándalo de los malos católicos. El culto de los santos que existe en la Iglesia desde sus orígenes responde a una exigencia que parece inmanente a nuestra naturaleza. Queremos honrar a los héroes y el culto a María. He pensado siempre que era lógico y natural. Si se cree que Dios nos ha salvado tomando nuestra carne y nuestra sangre, debemos tener para el vaso del que Él formó su cuerpo de hombres sentimientos que no se parezcan a ninguno de los que podamos tener para nuestros semejantes. Un respeto, una ternura de corazón compasivo. Si es verdad que el Hijo de María es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre, entonces el Hijo es Hijo y la Madre es Madre con mayúsculas también, para toda la eternidad, siendo Él el Creador y ella su criatura, y sin duda alguna. Es difícil expresar entonces con palabras lo que Dios me ha dado por medio de su iglesia. Él mismo ha dicho que nos da su paz, pero esta paz no es la que da el mundo, es de otra clase. Se la puede comparar quizás a la paz que reina en los abismos del océano. Sigrid Undset fue instruida por Monseñor Kerstrup y fue recibida en la iglesia el 1 de noviembre de 1924. 1924. Ella encontró en la iglesia católica una seguridad para su fe cristiana que no podía encontrar en las iglesias surgidas de la Reforma. Vamos ahora con Cornelia de Vogel. Cornelia J. de Vogel es una historiadora holandesa. Dice en su escrito Hacia la plenitud católica: mi entrada en la Iglesia Católica no ha sido una conversión en el sentido habitual de la palabra. No fue entonces cuando encontré a Cristo, ni tuve entonces el verdadero contacto con Dios por primera vez en mi vida, ni tuve por primera vez contacto con la comunidad de una iglesia visible. Yo pertenecía a la iglesia reformada neerlandesa, ¿sí? Pero en el invierno de 1944-1945 hice mi entrada en la iglesia católica. No es que creyera que no se hallaban pecados ni apostasías en esta iglesia, pero están absolutamente condenados por la doctrina y fuertemente combatidos en la práctica. Mientras que en la iglesia reformada a que yo pertenecía entonces, el pecado estaba más o menos legitimado por la enseñanza con una llamada al texto de la Carta de los Romanos, capítulo 7, versículo 14, sin que se enseñara a los creyentes la vigilancia y la lucha. Después de algunos años de orientación general, emprendí la traducción de la principal obra dogmática de San Atanasio, Oraciones contra Arrianos. Con gran sorpresa me encontré ante una teología puramente católica en todos los puntos esenciales. Es decir, comprobé que en todo aquello en que la reforma del siglo XVI se opone a la doctrina de Roma, Atanasio se inclina hacia el lado católico. El estudio de los orígenes de la Iglesia modificó poco a poco mi visión sobre la historia de la Iglesia. Comprobé con evidencia que en toda la línea la Iglesia antigua había comprendido el Evangelio en el sentido católico, que hay continuidad entre la antigüedad cristiana, la Edad Media y la Iglesia Católica Romana actual. Fue por otra parte la tradición de la Reforma, ¿sí?, que ha introducido una interpretación del Evangelio que no se remonta a la antigüedad y que no encuentra apoyo en sus representantes más ilustres como San Atanasio y San Agustín. ¿Quién estaba entonces en el error?
La iglesia de los siglos, la iglesia de Atanasio y de Agustín, la iglesia que construyó las catedrales de la Edad Media y que todavía producen frutos de una santidad excepcional, o los que en el siglo XVI se separaron de esta iglesia para fundar otra tradición con una interpretación contraria a la que ha prevalecido desde los comienzos. Escribió un libro, Iglesia Católica, aparecido en Utrecht en 1946, donde da todos los argumentos que le llevaron a la Iglesia de Roma. Heinrich Schlier, Heinrich Schlier, un pero es que este cambio de clima que se vino el día de hoy tan tremendo, nada más como comentario, pienso que todos los inviernos que estamos pues aquí en San Antonio, pero para quienes nos ven, nos escuchan por otros lados, de estar en los 80 en Fahrenheit el día de ayer, hoy amanecimos en los 40, pero se sentía como en 34, 35. Para los que manejan centígrados, quiere decir que se sentía más o menos como en 0 grados centígrados casi, es decir, unos 1 o 2 grados centígrados, para que tengan una idea de este frío que de repente se vino de un día para otro. Bien, volviendo con Heinrich Schlier, que este fue un famoso escriturista luterano alemán. Él dice lo siguiente: la herencia apostólica no puede estar contenida solamente en los escritos del Nuevo Testamento. Yo he aprendido que la Iglesia Católica ha enseñado infaliblemente desde el principio. La Iglesia existe antes que el cristianismo o que el cristiano individual. Ella es el cuerpo de Cristo y por tanto siempre está antes que la suma de todos sus miembros. Nosotros recibimos la vida de la cabeza, es decir, Cristo, a través de su cuerpo que es la Iglesia. Otros pastores luteranos convertidos de la misma época son George Klunder, Eric Peterson, Rudolf Goethe, que fue ordenado sacerdote católico el 22 de diciembre de 1951, siendo casado, y Martin Gibner también se ordenó sacerdote el 19 de diciembre de 1953. Thomas Merton. Este Thomas Merton fue educado episcopaliano. Dejó prácticamente la fe durante los primeros 20 años de su vida y se dedicó a vivir su vida con todos los gustos y placeres de la juventud moderna y alocada. Dice en su autobiografía: cuando murió mi padre, me encontré completamente libre de todo lo que impedía el movimiento de mi voluntad para obrar a mi antojo. Imaginé que era libre y fueron necesarios 5 o 6 años para descubrir en qué cautiverio había entrado. La dura corteza de mi alma se expulsó los últimos vestigios de religiosidad que alguna vez había albergado. No había lugar para ningún dios en aquel tiempo y en aquel templo vacío, lleno de polvo, de basura, que entonces era tan celoso en guardar contra todos los intrusos, a fin de dedicarlo a la veneración de mi propia y estúpida voluntad. Mi alma estaba simplemente muerta, vacía. Era como un vacío espiritual, por lo que al orden sobrenatural se refiere, eran sus facultades como cáscaras secas de lo que debían haber sido. Visitando Italia como turista, empezó a conocer un poco a Cristo.
Aunque tenía rechazo al catolicismo, dice, fue en Roma donde mi comprensión de Cristo se formó. Allí fue donde vi por primera vez a quien ahora sirvo como mi Dios y mi Rey, y que posee y gobierna mi vida. Dios seguía sus pasos, y de repente una noche me pareció que mi padre, muerto, estaba allí conmigo. El sentido de su presencia, sí, era tan real, tan sobrecogedor, como si él me hubiera tocado el brazo o hablado conmigo. Todo pasó como un relámpago, pero en aquel relámpago instantáneamente me sentí abrumado con una visión súbita y profunda de la miseria y corrupción de mi propia alma. Fui atravesado hondamente con una luz que me hizo comprender algo de la condición en que me encontraba. Me llené de horror ante lo que vi. Todo mi ser se rebeló contra lo que dentro de mí había. Mi alma deseaba huir. Ahora pienso que por primera vez en toda mi vida empecé verdaderamente a rezar, rezando al Dios que nunca había conocido, para que viniera a sacarme de las tinieblas y me ayudara a liberarme de las cosas terribles que retenían mi voluntad, esclavizándola. Después de un tiempo empezó a buscar a Dios entre los cuáqueros, la iglesia sionista y otras iglesias cristianas. Un día entró en una librería y compró un libro, El espíritu de la filosofía medieval. Se sintió decepcionado cuando se dio cuenta que era un libro católico, pero lo leyó. Cuando hube dejado de leer este libro, empecé a tener deseo de ir a la iglesia. Un fuerte impulso empezaba a afirmarse en mí y me sentía arrastrado mucho más imperativamente a la iglesia católica. Ay, qué Dios. Por último, la tendencia se hizo tan fuerte que no pude resistirla. Le dije a mi muchacha que había resuelto ir a misa por primera vez en mi vida. La primera vez en mi vida. Y eso era verdad. Había vivido varios años en el continente, o sea, en Europa. Había estado en Roma, había entrado y salido de 1000 catedrales e iglesias católicas. Sin embargo, nunca había oído misa. Si alguna misa se estaba celebrando en las iglesias que visitaba, me había escapado siempre, con alocado pánico protestante. No olvidaré fácilmente lo que sentí aquel día, agosto de 1968. Primero sentí en mí una tendencia dulce, fuerte, suave y pura que me decía, vete a misa. Era algo completamente nuevo y extraño. Esa voz que parecía moverme, ¿sí? Estaba convencido, firme y creciente de lo que necesitaba hacer. Tenía una suavidad, una simplicidad que no podía explicarme fácilmente. Cuando decidía esa voz, no se regocijó sobre mí, no me atropelló, sino que me llevó serenamente en la dirección determinada. Todavía estaba en verdad un poco asustado de ir a una iglesia católica con propósito deliberado con toda la demás gente y acomodarme en un banco y abandonarme a los misteriosos peligros de esa cosa fuerte y rara que llaman sumisa. Dios hizo un domingo muy bello, y puesto que era la primera vez que había pasado realmente un domingo sobrio en Nueva York,
Me sorprendí de la atmósfera pura y tranquila de las calles vacías de la parte alta de la ciudad. El sol era resplandeciente. La gente entraba por la puerta de la iglesia completamente abierta y de repente todas las iglesias de Italia y Francia me aparecieron. La riqueza y plenitud del ambiente del catolicismo que no había podido evitar de percibir y amar de niño. Resurgieron todos estos sentimientos en mí como un torrente, pero ahora iba a entrar en él plenamente por primera vez. La cosa que más me impresionó fue que la iglesia estaba llena, absolutamente llena, no solo de ancianas y caballeros agotados, sino de hombres y mujeres, niños, jóvenes y viejos, especialmente jóvenes. Un día lluvioso de septiembre, siente de nuevo la voz que le apremia y se dirige a la iglesia del Corpus Christi en Broadway, en Nueva York, para pedir el bautismo. El 16 de noviembre de 1938 recibe el bautismo condicionalmente. Entonces pudo decir, todo fue muy sencillo. ¿Qué montañas cayeron de mis espaldas? Creo. Uno de los grandes defectos de mi vida espiritual en el primer año era la falta de devoción a la Madre de Dios. Creía en las verdades que enseña la Iglesia acerca de Nuestra Señora. Decía la Ave María cuando rezaba, pero eso no era suficiente. La gente no se da cuenta del tremendo poder de la Santísima Virgen. No sabe quién es. Sí. Que por sus manos vienen todas las gracias y porque Dios ha querido que ella participe así en su obra de salvación de los hombres. Pero su amor a Cristo y a María se hizo tan grande que algo dentro de sí mismo le hace sentir deseos de entregarse totalmente. Por fin, la gracia divina venció en él. Y con 26 años entró en la abadía de los frailes trapenses de Kentucky, donde ha vivido el resto de su vida como sacerdote católico. Tomás Merton, un gran poeta y escritor norteamericano de origen francés, que nos enseña que por muy alejados que estemos de Dios, siempre Él nos sigue esperando y nos pide una entrega total para servirlo a Él y a los hermanos. Julian Green. Vamos ahora con Julian Green. Fue un famoso escritor y novelista norteamericano de origen francés que murió a los 98 años lleno de méritos. Dice de sí mismo, cuando era niño, mi madre me educó en la fe evangélica. Desde los 6 o 7 años yo le hacía muchas preguntas sobre la fe y ella me respondía lo mejor que sabía. A los 15 años leí un libro de un padre jesuita francés y un libro del cardenal de Baltimore que respondía a mis inquietudes. Y abracé la fe católica con gran entusiasmo hasta el día de hoy. Cuando le dije a mi padre que me había hecho católico, él me dijo, yo también me convertí al catolicismo hace un año cuando estaba en Inglaterra. Este gran escritor decía, para mí escribir significa ser fiel a la verdad. Efraín Croissant, un pintor antiguo, sí, pastor protestante francés, que se convirtió al catolicismo y con su esposa fundó en 1974 una comunidad compuesta por laicos consagrados y sacerdotes célibes y casados. Se llama la Comunidad de las Bienaventuranzas y actualmente son ya 1.500 hermanos alrededor del mundo. Su página web es www.beatitudes.org.
Max Turian ha sido uno de los teólogos evangélicos más importantes del siglo XX. Vivió varios años en la comunidad ecuménica de Taizé, en Francia. Se convirtió y fue ordenado sacerdote en Turín en 1988. Fue miembro de la Comisión Teológica Internacional y murió el 15 de agosto de 1996 a los 75 años. Bien, vamos a dejar más conversiones que tenemos para compartir con ustedes para la próxima semana. La próxima semana. Creo que resulta de sumo interés estas conversiones, saber de ellas, conocer un poquito de cómo era la vida de todos estos hombres y mujeres que fueron encontrando la verdad y fueron conociendo la verdad y a pesar de lo que ellos tuvieran en ese momento y lo dejaron todo para poder recibir a Cristo en la Eucaristía, experimentar el perdón de los pecados en la confesión, sí, recibir esa paz y esa felicidad que da el participar de la misa, del banquete celestial. Creo que esto es para que nos animemos y vayamos convenciendo todavía más de que estamos en la fe verdadera. Si todos estos hombres y mujeres dejaron todo, imagínate, para ser católico, nosotros que somos católicos debemos de veras de sentirnos agradecidos y bendecidos y apreciar lo que tenemos. Eso es lo que debe de, de ser en cada uno de nosotros. Debemos de darnos cuenta y despertar, sacudirnos esta eh, pasividad que tenemos muchas veces como católicos, que hasta nos da miedo hablar de nuestra fe, porque no queremos que nos vayan a criticar o que se vayan a reír de nosotros. Es para sentirnos orgullosos, privilegiados de tener esta fe católica, estar en la iglesia de Cristo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, un gusto haber estado con ustedes esta hora de evangelizar. Y no olvidemos el 15 de noviembre, es decir, este próximo fin de semana ya, tendremos el Congreso de la Divina Misericordia, el Congreso de la Divina Misericordia. Y estén pendientes de esto, pueden ver más información en nuestra página de Facebook, en nuestra aplicación de Virgen de Guadalupe Radio, para que no se pierdan esta oportunidad de participar en el Congreso, la Conferencia de la Divina Misericordia. Gracias, pues, por su presencia y su compañía. Eh, Les recuerdo que hay que orar unos por otros y reciban mi más cariñoso saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM San Antonio y nuestras redes sociales, ya sea a través de Facebook, YouTube, Instagram, en fin. Dios les bendice y hasta la próxima.